Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Sofía Diamante charla con los fundadores de las marcas nacionales más emblemáticas en Hecho en la Argentina. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del podcast Hecho en Argentina. Hoy vamos a hablar con Susana Balbo, que es la primera recibida licenciada en enología en el país y también tiene su propia bodega, el nombre es Susana Balbo, que fundó en 1999. Así que un placer que esté con nosotros. ¿Cómo andás, Susana? Muy bien, Sofía, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, vos contame primero, quiero saber cómo se te ocurrió estudiar enología y cómo fue eso de estar rodeada de hombres y ser ahí la única mujer que se recibió, la primera que se recibió. Después de vos vinieron varias más, pero bueno, vos sí, marcaste un camino. Un montón. Primero te tengo que felicitar por el nombre Hecho en la Argentina, porque la verdad que el desarrollo de la marca argentina es fundamental para el proyecto que el país tiene de poder exportar. Y la marca argentina casi no existe, solo en algunos segmentos existe. Y la vitivinicultura es uno de ellos, porque llega con etiqueta, marca y origen. Así que felicitaciones por el nombre. Bueno, mira, a mí me tocó estudiar en la época del gobierno militar, o sea, ingresar a la universidad cuando fue el golpe militar y cuando estaba la AAA y cuando estaba la triste historia de nuestro país. Y Mendoza era una ciudad más chica de lo que es hoy, porque fue hace 46 años, 47 años, y estudiar en ese ambiente tan chico había pocas opciones. La que yo quería, que era estudiar física nuclear, obviamente no estaba en Mendoza, hay una sola hasta el día de hoy en Argentina, que es el Instituto Balseiro. Y bueno, haciendo descarte, llegué a la enología, que es claro, cuando uno dice enología dice hacer vino, que tiene que ver con la física nuclear. En realidad, la licenciatura en enología que yo estudié era una ingeniería en industrias de alimentos y enología, o sea, las dos cosas. Estudié las dos profesiones. Podría haberme dedicado a hacer vino o haberme dedicado a la industria conservera o a la industria aceitera o a la industria de productos secos o de alimentos. Y eso tiene mucha física, química, matemática, etcétera, que era lo que a mí me apasionaba y me gustaba. Y con la idea de pegar un salto a los 2 o 3 años, ya pensando que todo estuviera más estabilizado y yo siendo más grande, tener un poquito más que los 18, 19 años que tenía cuando ingresaba a la universidad, bueno, poder irme al Instituto Balseiro a estudiar. Y bueno, la situación duró un poco más que los años que yo pensaba. Y por otro lado, tuve muy buenos profesores y me enamoré de la carrera y creo que tenemos un destino, pero también al destino lo ayudamos con nuestras decisiones. Y el decidir abocarme absolutamente a la enología, creo que fue la mejor decisión en mi vida. Vos, bueno, habías nacido en Mendoza, pero tu familia, ¿alguien venía de la industria? ¿O ya de por sí tus padres te incentivaban a estudiar una carrera? Mis padres, yo fui la única y la primera graduada universitaria de mi familia. Mi papá y mi mamá tenían escuela primaria y mi hermano secundaria. Mi hermano nunca quiso estudiar, empezó 5 o 6 carreras, las abandonó todas. Él es 5 años mayor que yo, entonces, viste cómo son las familias de origen italiano. Si el hijo varón, que es el que tiene que tener tiene todos los votos puestos para llegar a lo mejor, a él le pusieron profesor de inglés. Como no aprendí inglés, no me lo pusieron a mí, pues dijeron por carácter transitivo no va a aprender, ¿viste? Y fue todo lo contrario. Pero bueno, fui la primer graduada universitaria y mis padres entraron en la industria vitivinícola posterior a que yo me gradué, porque me fui a trabajar a Cafayate en el año 81. A Salta. Y ellos fundaron la bodega Viñas de Balbo en el 86, que la tuvieron hasta el año 92, que se la vendieron a familia Falasco, y sigue existiendo la marca Balbo, que ellos la tienen, y bueno, muchas veces me confunden con ellos, y bueno, es una pena, porque somos muy distintos, pero bueno, en fin. Pero perdón, ellos la fundaron en Mendoza. Mendoza, ¿y vos sí. por qué te fuiste a Salta? Porque fueron los únicos que me ofrecieron trabajo. Pues mis padres en ese momento no tenían bodega y sí tenían contactos con bodegueros, y porque mi papá tenía 5 hectáreas de viña y vendía esas uvas, y entre ellos estaba un director que además era pediatra, y era pediatra de los hijos de mi hermano.
un director de Giol, de Bodega Giol. Y le dijo que yo me había recibido con medalla de oro, que era una graduada de la universidad de enología y que estaba buscando trabajo, y este hombre lo propuso en el directorio y se negaron rotundamente porque era mujer. Entonces dijeron, ¿una mujer? Ni locos. Y ellos justo estaban en ese momento fundando una bodega en Tupungato que se llamaba Los Helechos, y era lo ideal porque era para vinos finos, y que yo estaba fascinada y especializada en vinos finos, y no me dieron la oportunidad. Me ofrecieron trabajar en el laboratorio de Bodega Giol, y eso lo puede hacer un graduado de la escuela secundaria o una escuela técnica de química. Así que no, y la segunda oportunidad que tuve era un pedido de un enólogo en el diario para Cafayate, Salta. Yo no conocía Cafayate, no había ido nunca en mi vida, y pedían una carta manuscrita, pedían que fuera segundo enólogo de una bodega con 4 años de experiencia, que hablara inglés, que eso era excluyente. Fundamentalmente esos eran los 3 requisitos más importantes. Y yo no cumplía ninguno de los 3, porque lo único que tenía era el título de licenciada en enología, pero no hablaba inglés, no era segunda enóloga, ¿no es cierto?, de ninguna bodega. Y recién recibida. Pero la carta manuscrita que pedían sí la pude mandar. Y vos sabés que yo había decidido no escribir porque yo no iba a mentir sobre qué es lo que yo tenía para ofrecer. Entonces había decidido no escribir, y mi hermano me dice, no, pero quiere decir que no tenés ganas de trabajar, ¿qué es lo que te pasa? ¿Cómo no vas a contestar? Le digo, pero ¿cómo voy a contestar si no respondo a lo que piden? No tenés ganas de trabajar, me dice. Le digo, Jorge, le digo, me he graduado como me he graduado, tengo 23 años y me estás diciendo eso, realmente me estás ofendiendo. Y me desperté como a las 4 de la mañana, 3:30 de la mañana, con la carta redactada en mi cabeza. Y en esa época teníamos en la mesa de luz papel y lapicera, porque no había email. Y escribí esa carta manuscrita famosa, y para hacer una historia larga, corta, entre 87 enólogos me eligieron a mí. ¡Wow! Impresionante. Me dieron la primera oportunidad y estuve 10 años en esa empresa. Viviendo en Cafayate. Bueno, y ahí tu expertise, tengo entendido, fue el varietal, el torrontés. Ahí tuve 2 expertise. El expertise de la vida, como digo yo, la universidad de la experiencia y de la vida, porque es un pueblo muy aislado. En ese momento, 40 y tantos años atrás, era muy, pero muy aislado, eran no más de 5.000 habitantes, creo que todavía no tiene mucho más, creo que no sé si llega a 10.000, 40 años más tarde, pero no teníamos luz, la luz era con un motor, después no teníamos televisión, la televisión era con unas baterías y se agotaban y no había televisión por 3 meses más, no teníamos teléfono, el teléfono era manivela y una llamada con mis padres demoraba 8 horas de espera, con una telefonista que escuchaba todo y se enteraba de la vida del pueblo, así que no podías hablar mucho. Entonces la experiencia de la vida, porque todos los días era un desafío a qué sos capaz de hacer con tu creatividad y con pocos recursos. Pues estaba lejos de la ciudad, estaba lejos de donde podía obtener repuestos para las máquinas, estaba lejos de donde podía obtener mecánicos especializados en las máquinas que teníamos, que eran muy específicas de la enología. Entonces empezás a darte cuenta que tenés habilidades y cosas que las aprendí en la universidad, porque por ejemplo yo tenía servicios auxiliares de la industria, donde aprendí a manejar máquinas, a desarmar motores, a hacer todas las cosas que nunca pensé que iba a necesitar y que las tuve que aplicar, y hasta aprendí a reparar mi auto, mira, para que tengas idea. Entonces esa fue la segunda universidad y creo que fue la más útil de todas. Primero, enseñarme que los límites están en nuestra cabeza. Segundo, que todos los días son días para aprender, porque aprendés de todo, en todo momento. Y tercero, fue por supuesto el desafío de hacer del vino torrontés un vino de alta calidad, porque es el desafío que me puso el dueño de la bodega, al cual yo lo apreciaba mucho porque me había dado una oportunidad. Pero era un gran desafío porque el torrontés hasta ese momento era un vino de Dama Juana. Un vino que se vendía barato, un vino que se usaba para aromatizar otros vinos. Entonces era un desafío importante. Y bueno, encontré a través de... Los otros días me lo hizo ver una enóloga de California.
que hablamos de este inicio del torrontés y que yo hice el link entre la industria frutihortícola con la enología y usé enzimas que eran para la industria frutihortícola de la manzana, la usé en la uva. Y ahí surgió este vino con este estilo que hasta el día de hoy estamos haciendo. Y me dice, claro, porque vos tenías una visión 360, que nosotros como enólogos graduados de Davis no la tenemos. Yo no lo había vinculado de esa manera. Yo simplemente dije, bueno, yo sabía que las enzimas, claro, pero era mi carrera, también había tenido esa parte, que no la ejercí, pero la tenía estudiada. Claro. No, es súper interesante. ¿Cómo se da después el regreso a Mendoza? ¿Por qué decidís volver? Uy, esa es una historia triste. Esa es una historia triste que el viernes, cuando me lo preguntaron en la Asociación de Mujeres Empresarias, me puse un poco a llorar cuando Luciana Geuna me entrevistó, porque hasta el día de hoy las heridas duelen, ¿no? Se superan, pero están las heridas, ¿no? Yo pasé por 4 administraciones en la bodega. El primer dueño de la bodega tuvo un quíntuple infarto, que el médico llegó a un punto en que le dijo, la bodega o su vida, porque usted se estresa tanto que se va a morir. Entonces se lo vendió al gobernador de Salta. Después el gobernador de Salta se lo vendió a Piñeiro Pacheco, y después Piñeiro Pacheco se lo vendió a otras personas, que ya ni me acuerdo cómo era el nombre de la firma, que venían también del área financiera, ¿no? Entonces, todo muy bien con las 2 primeras administraciones, ya con la tercera era un poco más complicado y con la cuarta fue totalmente complicado porque entramos en la hiperinflación. Y cuando entramos en la hiperinflación, como venían del área de finanzas, usaban los salarios nuestros en la especulación financiera, en una mesa de dinero. Y yo estuve casi un año, 9 meses concretos, sin cobrar mi sueldo, en hiperinflación, así que te imaginas que lo que cobraba ya casi no me servía para nada. ¿Esto en qué año era? ¿1989? Exacto, bien. 1989, la primera hiperinflación de Argentina. Entonces yo estaba en una situación desesperada porque mi esposo estaba enfermo, tenía un problema de depresión muy serio y la situación que vivíamos no contribuía para nada a su mejoramiento de su enfermedad. Así que me puse a hacer otras cosas, aparte, iba a la bodega todos los días, cumplía con mi trabajo como correspondía, pero me puse a hacer otra cosa. Mis padres habían tenido una industria textil, que hacían sábanas y manteles bordados muy lindos y tenían telas que les habían sobrado porque le habían dejado a la industria, tenían linón, unos linos muy finitos, batistas de Suiza con puntillas, etcétera. Entonces le escribí a mi mamá y le pedí que me mandara lo que le habían sobrado, los restos que habían, y me puse a hacer camisones y desabillé bonitos diseñados con unas monjas que estaban de clausura ahí en Cafayate, y los vendíamos en Salta, en una boutique que puso la madrina de mi hija, para tratar de parar la olla, como quien dice, ¿no? Pero bueno, llegaba un momento en que le debía... Insostenible ya. Y no, insostenible, aparte le debía a cada santo una vela, como digo yo, a cada verdulero una planta de lechuga, a cada carnicero 1 kilo de carne, ¿viste? Entonces empecé a tratar de convencer a mi esposo de volver a Mendoza, porque allá habían 5 bodegas y todas tenían sus enólogos, no había posibilidad de trabajo para mí, ni tampoco había industrias frutihortícola que podría haber cambiado de rubro, ¿no? Me costó mucho, él no quería, y le pedí ayuda a mi papá me envió el dinero para cancelar todas las deudas que tenía, porque ya no me daban más crédito en ningún lado, y mis suegros no tenían posibilidades de prestarme dinero. Mis cuñados me prestaron un poco, y bueno, finalmente volví a Mendoza con la absoluta convicción de que yo no iba a trabajar nunca más para nadie. Y trabajé con mis padres 6 meses, no me llevaba bien con mi hermano trabajando, tampoco mi marido se llevaba bien con mi familia, entonces tuve que elegir si estar con mi familia o con mi familia de mis padres, digamos. Entonces elegí, obviamente, mis 2 hijos y mi marido. Mi papá me dio en ese momento 3.000 damajuanas de vino, que hoy serían unos $3.000, para que yo iniciara algo. Me decía, ¿qué vas a hacer? Y voy a ponerme a hacer vino, lo que sé hacer.
Entonces yo le dije, bueno, vos me prometiste que me ibas a participar un poco de las ganancias de la empresa. Y mi hermano dice, bueno, pero no hemos cerrado balance, ¿qué ganancia? No sabemos si tenemos ganancia. Le digo, ustedes saben que tienen ganancia. Entonces, bueno, mi papá me dio 3.000 damajuanas y salí a venderlas casa por casa, puerta por puerta. Después viajando a Neuquén, etcétera. Después alquilé una planta. Después empecé a embotellar en otros lados. Y fundé una empresa que se llamaba Lo Baglio Balbo para Argentina, vendiendo en mercado Argentina. Después nos empezó a ir bien, viajábamos por todo el país. Uh-huh. Y entonces decidí pensar en comprar una bodega y empecé a buscar. Fui al Banco Mendoza, pedí un crédito, encontré una bodeguita vieja, muy vieja. Esto ya es 1994, podemos decir. 1992. 92. 1992. No, fueron muy rápido, nos empezó a ir, ¿no? Y ya había ahí compatibilidad 1 a 1, empezaba a ver. No, yo ya tenía trabajando en la bodega, vendiendo, cuando estaba vendiendo casa por casa, yo hacía los costos a las 5 de la mañana, a las 8 llamaba a mis clientes, les daba el precio, a las 12 me depositaban el dinero, yo lo retiraba, le pagaba a los proveedores de etiqueta, cápsula, etcétera, y el día viernes cargaba los vinos y enviaba, y me quedaba con la diferencia. Así trabajaba en la hiperinflación para poder sobrevivir. Claro, la segunda hiper, ya era esa. Ya la segunda hiper. De Argentina. Así que tremendo. Bueno, finalmente esto fracasó porque me estafaron. Tuvimos una estafa muy grande, casi perdimos absolutamente todo. Mi marido entró en un pozo mucho más depresivo, tuvimos un problema muy grave. Decidí vender la bodega. Me costó cuando la vendí porque conseguí que una de las cosas favorables de cuando trabajé con Romero es que yo había conocido a mucha gente que iban a visitar la bodega. Yo trabajaba todos los domingos las visitas de Romero. En Salta. En Salta. Uh-huh. Y en esta estafa me dieron un seguro de caución hecho por la compañía ANTA de seguros y era una póliza falsa. Pero nos dimos cuenta después de 2 meses cuando vinieron los 8 cheques de vuelta, porque mientras tanto la compañía me decía que como es el accidente no se había producido todavía, el siniestro. Y yo le decía, ¿cómo que no? Tengo todos los cheques que van viniendo de vuelta. Eran 8 cheques semanales. Entonces, cuando terminaron de entrar los 8 cheques semanales, me dijeron, mire, esta póliza no existe. Nosotros no damos seguro de caución de cobranza. Yo había verificado, un amigo dueño de una compañía me dijo, mira, es muy raro un seguro de caución, pasámela por fax. Me dijo, es genuina la póliza, está bien. Es raro, nosotros no damos seguros de caución, pero está bien. Entonces por eso hice el negocio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, resultó que era un empleado que había entrado nada más que para esto, era una estafa muy grande y se ve que había sido multirrubro, no solamente yo. Así que bueno, yo conseguí a través del senador Romero, que en ese momento era el hijo de Juan Carlos Romero, que estaba trabajando, el hijo de Roberto Romero, que era senador, y él habló con los dueños de la compañía ANTA y me reconocieron un 70% de la póliza. Con eso pude saldar las deudas y decidí vender la bodega, porque ya estaba sola con mis 2 hijos y dije, no, esto es una situación insostenible. Y nada, ese dinero lo puse en un fideicomiso para mis hijos, para la educación, y empecé a trabajar para otras empresas, asesorando, viajando, viendo qué pasaba en el mundo, trayendo nuevas cosas, tecnología, etcétera. O sea, más de consultora. Más de consultora, por varios años. Eso fue desde el año 94 hasta el año 99. Que ahí, en 1999, nace la bodega Susana Balbo. ¿Cómo nace? ¿Cómo en un momento dijiste, bueno, basta de esta consultoría? Y bueno, surgió... Se dio la oportunidad. Mira, se dio porque justamente entre las consultorías que hacía estaba mucho en contacto con el extranjero y muchos periodistas del extranjero y compradores del extranjero. Y me dicen, ¿por qué no tenés tu propio vino? Porque ya lo intenté y me fue muy mal. Y me decía, pero es que el mercado de exportación no te va a ir mal. Haces el estilo de vino que a la gente le gusta, especialmente de Inglaterra era, ¿no? Yo siempre se lo digo porque es todavía cliente mío, yo lo conocí en el año 96, el comprador de Wine Society, que se llama Toby Morgan, y es todavía mi cliente desde el año 96. Y le digo, sos responsable de que yo tenga una bodega. Y
Y bueno, entonces pensé que podía hacerlo, pero de otra manera. O sea, ya empecé a pensarlo de otra manera y en mi cabeza estaba germinando la idea. Y fue alquilar una bodega, no invertir, porque en el medio de todo el lío de la estafa me mandaron ejecución en el banco, casi, bueno, no. En la historia tengo que escribir un libro porque la verdad que es increíble lo que me sucedió, ¿no? Y la suerte también. Y la suerte de que las cosas hayan sucedido después como sucedieron. Entonces decidí hacerlo para la exportación, pero alquilando bodega, usando parte del dinero del fideicomiso de mis hijos para comprar uva, hacer el vino, vender, quedar la diferencia y volver a depositarlo afuera. En toda esa época era todo permitido, así que no había ningún problema. Entonces yo tenía una cuenta afuera y me manejaba, vivía de lo que cobraba de las asesorías, y todo lo que iba haciendo de la bodega lo iba acumulando y lo mandaba yo a esta cuenta. Pero después vino el 11 de septiembre y yo no quería hacer mi propia bodega, pero vino el 11 de septiembre y yo ya había llegado a acumular un monto bastante importante, y cuando voy, después del 11 de septiembre, creo que fuimos una de las primeras bodegas que, si no la única prácticamente, con Laura Catena, que fuimos a Nueva York, 2 semanas y media después del ataque a las Torres Gemelas, y estuvimos presentando nuestros vinos en Nueva York y la gente nos decía gracias por venir, gracias por tener el coraje, todo el mundo ha cancelado todo. Nuestro importador nos había dicho, si ustedes no quieren venir, no vengan, porque entendemos, pero nosotros lo último que vamos a hacer es dejar de vivir como americanos, así que vamos a hacer la presentación de los vinos, de la cosecha. Esto ya 2001 entonces. 2001. Entonces fuimos y yo estaba buscando socios para construir la bodega y ofrecía el 40% de las acciones por $600,000. Y no conseguía ningún socio porque todos me ofrecían ese dinero, pero por la mayoría, por el 70% de la bodega. Y yo decía no, porque no quiero ser una empleada de lujo de nadie. Entonces, a la vuelta de Estados Unidos, que el dinero que había acumulado, que ya era un poco más de $1 millón, se había transformado en menos de 400,000. ¿Porque la salida de la convertibilidad? No, fue la caída de todos los mercados, con el ataque a las Torres Gemelas. Fue una debacle mundial, fue un desastre. Las inversiones afuera, claro. Todo se fue al diablo. Entonces, y encima, bueno, la salida de la convertibilidad a mí me ayudó a multiplicar eso. ¿Por qué? Porque después me tocó la especificación asimétrica. Yo ese dinero lo traje para invertir en mi bodega. Me agarraron un plazo fijo, me lo pusieron en el corralito, me hicieron la especificación asimétrica, entonces recibí un 40% más. Pero yo ya había comprado casi todos los materiales y tenía los compromisos y los cheques liberados, así que en vez de tener 400,000, tuve 600,000, que es lo que necesitaba, y terminé de construir mi bodega. Por eso te digo que bueno, también al fin tuve suerte. Por eso también digo que tuve suerte. Y bueno, y eso fue el comienzo de un buen plan de negocios, todo pensado en exportación. Yo exporté el 100% hasta hace 5 años. Hace 5 años empecé a vender algo en mercado interno. Yo no quería vender en mercado interno por miedo a la inestabilidad argentina, por miedo a que me estafen, por miedo a que no me paguen. La cadena de pago siempre ha sido bastante vidriosa en Argentina, pero bueno, cuando contraté un CFO me convenció de que el Estado siempre me debe muchos impuestos y que tengo un costo financiero muy alto en toda la plata que me debe el Estado, y que yo ya la invertí y la pagué, y que una forma de recuperar es vender en mercado interno. Entonces vos el IVA que vas recibiendo te queda directo, porque a mí me debe mucho más IVA el Estado que lo que yo pago por lo que compro para el mercado interno. Así que bueno, ese fue y después muy focalizados en la calidad. La calidad es el mantra para nosotros en la empresa. Viajo muchísimo, me involucré en Wines of Argentina para crear la categoría argentina, porque uno de los grandes inconvenientes que me di cuenta en el 99 es que salía a vender vino argentino y nadie nos conocía. Yo decía, ¿Argentina hace vino? Porque hasta ese año Argentina prácticamente todo lo que producía se vendía en el mercado interno, porque ya de por sí el argentino consume mucho vino, a diferencia de Chile, por ejemplo, que la mayoría de la producción de vino en Chile es para exportación.
Entonces había que hacer un trabajo ahí fino de salir a darnos a conocer. Sí, no solamente eso, había que hacer un trabajo que comenzó muchos años antes del 99, no tantos años, 5 años antes, que era la transformación de los viñedos y la apertura de Argentina a la tecnología, porque durante toda la década del 80 el proteccionismo, como el que tenemos hoy, ¿no es cierto? El proteccionismo no nos permitía traer tecnología, y cuando vos tenés que competir con el mundo, competís con los mejores, y nosotros teníamos prensas continuas, prensas hidráulicas, escurridores continuos, todas máquinas que en vez de mejorar la calidad de la uva la arruinaba, porque la oxidaba, la rompía, parecía mucha borra, se rompían semillas, parecían sabores amargos. Mira, la cantidad de problemas técnicos que generaba la tecnología que teníamos, que era muy antigua, eran enormes, y teníamos buena calidad de uva, pero los vinos eran mediocres. Cuando Menem hace la convertibilidad y ponen arancel cero a la importación, pudimos traer tecnología con créditos internacionales. Yo compré mi primer máquina para la bodega con un crédito del gobierno italiano a 10 años con 3 años de gracia. Eso no existía antes, como no existe hoy. Entonces vos necesitas de tecnología, y el país había sido tan cerrado que nos costaba competir porque no teníamos la calidad. Sencillamente no la teníamos, queríamos competir, pero no teníamos la calidad de los vinos, probaban nuestros vinos y no les gustaban. Entonces esa apertura, esos 5 años que transcurrieron entre que se pudo importar la tecnología, etcétera, cambió la conformación del viñedo, empezamos a tener viñedos mucho mejor manejados, se descubrieron un montón de componentes y de cosas tecnológicas en la enología científica, como la composición de los aromas, la polimerización de los polifenoles y de los taninos. Entonces empezamos a conocer una enología mucho más refinada, pero no teníamos la tecnología. Esa fue una de las grandes cosas que pude hacer viajando, de traer ideas de accesorios para bodega, para que no se nos oxidaran los vinos, etcétera, y hacerlos desarrollar acá en Argentina. Yo me los traía en la valija y los hacía copiar. Me preguntaba cada proveedor que yo lo llevaba para que lo hiciera, me decía, bueno, ¿cuánto querés que te dé por cada uno que hago? No quiero nada, quiero que lo hagas para que tengamos mejores vinos. Y yo cuando te lo compre, que tenga un producto que compita con el que puedo comprar en Estados Unidos. Y eso fue un cambio, una revolución, digamos, ¿no? Y el haber sido parte de eso a mí me llena de orgullo, porque uno no es consciente en ese momento todo lo que estás brindando en conocimiento, en acceso a tecnología a muchas otras empresas, y que ni siquiera sé si lo saben muchos de ellos, pero se encontraban con las tecnologías ya acá, porque yo quería hacer eso en mi propia bodega. Cuando hice Lovaglio Valvo, la primera bodega, entró la primera prensa ZPF, que era la máxima tecnología que había de prensas neumáticas y que solo había sido probado en champán. Entonces me la dieron a condición de que mi bodega pudiera ser una bodega modelo, que la pudieran mostrar. Entonces siempre estuve pensando en la importancia de tener buena tecnología, y yo la traía, no importara los costos, nunca miraba los costos. Hoy Argentina, ¿cómo está posicionada en el vino? ¿Logramos ganar terreno o todavía falta un trabajo largo? Mira, logramos un posicionamiento durante los años 2003, 2004 hasta el 2011, muy buen posicionamiento, porque teníamos un cambio de dólar espectacular, realmente bueno. Nos ayudó también que el Malbec sea aceptado en el mundo. Eso fue porque nosotros hicimos toda una campaña, fundamos Wines of Argentina, se hizo el plan estratégico vitivinícola, que no colaboró mucho en esto, el plan estratégico, pero sí que Wines of Argentina tuvo el foco de hacer estudios de mercado, posicionarnos en el Malbec. Ese estudio de mercado nos enseñó que no nos conocían como productores, el Malbec ni siquiera estaba en la mente del consumidor, no éramos ni viejo ni nuevo mundo, y eso primero nos deprimió, pero después nos dio la oportunidad de generar una nueva categoría. No éramos viejo mundo, entonces no nos podían comparar con Francia, España, Italia, ni éramos nuevo mundo, no nos podían comparar con California, con Australia, con Sudáfrica. Era la oportunidad de generar una nueva categoría en un vino con calidad como los vinos europeos, respetados en todo el mundo, con la frescura y la varietalidad de California. Y eso fue a lo que fuimos, algo único.
Entonces teníamos el clasicismo y la elegancia de los vinos europeos, pero con la varietalidad de California, no sobre overoaked, o sea, demasiada madera, etcétera. Y eso hizo que Argentina creciera en las exportaciones 35% por año durante un montón de años y nos posicionamos muy bien. Hoy Argentina está muy flat porque no somos competitivos por los problemas que tenemos macroeconómicos, pero el vino argentino es muy respetado en el mundo por su calidad. Y hoy creo que Argentina está produciendo los mejores vinos de su historia, porque hemos desarrollado en estos 20, 30 años muchos más viñedos en las zonas super premium, como es Gualtallarí, Altamira, Valleduco, Chacalle, todo lo que es el Valleduco, Chacalle, San Pablo, etcétera. De Agrelo hacia arriba, hoy está la mayor producción de los vinos que se exportan. El 90% de los vinos que se exportan, 95% salen de ahí. Argentina, cuando empezamos a querer exportar, exportaba 5% y consumía 95%, pero el 95% era producido debajo del Valleduco. Hoy es al revés, Argentina no exporta 95%, exporta un 30%, pero el 95% de los vinos de ese 30% salen del Valleduco. Y también hay mucho turismo receptivo, vemos que sí. Eso también fue un boom para Mendoza, no solo exportar vinos, sino ser un foco de atención, que vienen turistas de todas partes del mundo a tomar vinos frente a la cordillera. Bueno, vos sabés que eso indirectamente fue una consecuencia de la estrategia de Wine Shop Argentina, porque Wine Shop Argentina establecimos como estrategia que en vez de ir a las ferias, nosotros, y llevar los vinos y que te prueben, y que es difícil explicarle la maravilla de lo que es ver la cordillera de los Andes y la limpieza de nuestro cielo y la pureza de nuestra agua, era mejor traer los compradores. Y cuando empezamos con esa estrategia, y que nos empezó a ir muy bien, porque muchas bodegas pudieron acceder a los compradores sin necesidad de gastar $5,000, $10,000 que no teníamos, yo entre ellas, ¿no es cierto? Venían los compradores y junto con los compradores empezaron a venir los periodistas y los formadores de opinión, y atrás de los periodistas empezaron los artículos, y atrás de los artículos empezó el turismo. Y entonces, desde Wine Shop Argentina, uno de los primeros problemas que teníamos eran que las bodegas no estaban preparadas para el turismo, y empezamos a promover, por favor, hagan baños decentes, hagan restaurantes, hagan cellar doors para vender los vinos, y de a poquito se fue instaurando, y hoy hay una oferta maravillosa. Pero fue como una consecuencia de una estrategia que establecimos 20 y tantos años atrás, pensando en que tenían que venir a conocer Argentina para que se enamoraran de nuestros vinos. Se enamoran de Argentina y se enamoran de los vinos. Y eso trajo como consecuencia un turismo vitivinícola muy pujante y que tiene todavía muchísimo para desarrollar. Es impresionante. Lo último te pregunto, también pasaste por la función política, fuiste diputada nacional por Cambiemos, en ese momento era. Sí. ¿Volverías a entrar en política también de vuelta? Mira, esta pregunta me la hacen muy seguido ahora, pues por lo que es año de elección, pero no como respuesta visceral por la experiencia de haber pasado por la legislatura, porque en la legislatura es muy frustrante para alguien que tiene perfil ejecutivo. Yo tengo un perfil muy ejecutivo, a mí me gusta tomar un proyecto, desarrollarlo y llevarlo a ser exitoso. Y eso en la legislatura es muy difícil, porque muy difícil que haya concurrencia de los intereses entre los distintos partidos. Y eso es lo que veo que va a llevar que a Argentina le cueste muy mucho salir de donde está. Entonces, que no en el Congreso, pero tal vez algún cargo ejecutivo, ya sea a nivel nacional o en la provincia de Córdoba. Algún día en mi vida puede llegar a ser. Muy bien. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Gracias a vos, Sofía. Muchísimas gracias. Contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar/podcast. Súmate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.